Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, feliz domingo. El día de hoy quiero seguir sobre la misma línea de investigación, sobre perfilar a Yahvé. Algunas personas me pusieron, ¿cómo es posible que una simple mortal como yo quiera perfilar a Dios? Ok, déjenme le digo, tenemos una base importante para decir sí lo puedo hacer. ¿Por qué? El simple hecho que él haya dejado o permitido que se escribiera todavía toda su carta de presentación que se hace en el Pentateuco prácticamente. Y luego todavía todas sus batallas, todas sus guerras, todos sus propósitos, todos sus planes, toda su creación, es porque él quería que lo leyéramos. Al dejar que se escribiera y que llegara hasta nuestros días, es que él quería que lo leyéramos. Entonces ya nada más pensando un poquito y quitándome la religiosidad, quitándome el pensar como una testigo de Jehová, yo puedo hablar de que, oye, espérame, yo encuentro una discrepancia entre lo que luego Jesús enseñó con lo que está escrito. No se necesita ser muy inteligente para ver eso. Dios es amor, 1 Juan 4:8, y luego yo volteo y veo que Dios no perdonaba, pero que sin nada. Perfilar no es juzgar, porque al final de cuentas yo no puedo juzgar a Dios. Si fue el Dios, el papá Dios que nos tocó tener, yo no lo puedo juzgar, porque sería como dice el refrán por ahí, como ponerme con Sansón a las patadas, no se puede. Ese es el Dios que hay, no nos tocó otro. Ejemplificación que ponen siempre los testigos. Oye, si está un muchacho que le tocó tener, en una familia, está un muchacho que le tocó tener un papá feito de modos y de actitudes y de costumbres, y este muchacho se le acerca y le dice, oye papá, te la estás soñando, está mal, no es así. Aunque en realidad sí esté mal el papá. El papá, ¿qué le va a decir? ¿Sabes qué, mijito? Aquí es mi casa, este es mi techo, y mientras vivas aquí, vas a hacer como yo te diga. Esté bien o esté mal lo que yo estoy haciendo, porque por eso soy tu padre. ¿Sí? Bueno, y le dice, y si no te gusta, y ya mi hijito ya creció, ya puede mantenerse solito, ahí está la puerta y goodbye. Dios ya ve. Se supone que es el padre. Bueno, y yo me acerco y le digo, oye Jehová, oye Yahvé, a mí no me gustó lo que hiciste, no sé, con las chicas que salían embarazadas porque a veces eran violentadas y como que ahora las lapidaban. Entonces yo le digo, pues no me gusta. ¿Y qué me va a decir Yahvé? ¿Sabes qué, mija? Tengo la mano derecha, síguele por aquí, sígueme adorando a mí y aguántate. O está la mano izquierda donde tú échale por donde tú creas que te va a ir mejor. Libertad de decisión, libre albedrío. Perfilar y juzgar no es lo mismo. Y Yahvé acaba rápido, me pone dos caminos y yo sé para dónde le doy. Y si está escrito es porque Él quiere que nos enteremos y están en un constante machete. Aprende, lee la Biblia, lee la Biblia. Al irla leyendo vas viendo toda la forma de tratar de Yahvé con su pueblo, de cómo trataba con ellos y todas las cosas que sucedían. Y yo digo, oye, al igual que el hijo que no le gustaba al papá de feitos modos. Pero bueno, vamos a imaginarnos que sí es este Dios el que es nuestro Padre. Pero a mí se me hace muy fuerte la manera de tratar con su pueblo escogido. Ok, me da la libertad de decisión, ok, la tomo y digo, bueno, puedo empezar a ver quién eres tú, cómo te has portado con tu pueblo y yo sacar un resumen y una deducción, un perfil de tu forma de ser y decir yo como humana, libre y pensante, pues sabes que yo prefiero quedarme con Jesucristo y con el mensaje que Él trajo de amor y paz y no te metas con nadie, no le hagas daño a nadie, haz lo que quieres que te hagan y no quedarme con el Yahvé celoso, vengativo y todo aquello que ya sabemos. Tengo esa libertad. Pero existe otro punto a favor de Yahvé. Déjeme le digo cuál. Va a decir usted, bueno, esta señora no se pone de acuerdo ni con su propia mente. No, mire, el Yahvé que nos presenta el Antiguo Testamento es un Dios terrible. No puedo decirle de otra forma. Va. Pero Yahvé tiene un punto a su favor. ¿Quieres saber cuál es? El que le haya enjincado situaciones que no fueron reales.
he estado estudiando a un maestro teólogo que sabe acerca del poco hebreo original, que se sabe que existen muchas personas que estudian esto, y él dice que hay una muy mala interpretación de la Biblia. De los escritos más antiguos que tenemos, obviamente no tenemos los originales, no tenemos donde se puso la pluma de Moisés, donde se puso la pluma de algún escritor de la Biblia de la antigüedad, del Antiguo Testamento, hablando específicamente sobre la carta de presentación que nos dio Yahvé, que fueron los primeros 5 libros, su carta de presentación, donde vemos su personalidad. Ok, no lo tenemos. Entonces el punto a favor de Yahvé es que hubiese una mala traducción. ¿Qué sucede si hay una mala traducción? Pues a nosotros nos llegó todo distorsionado. Esa sería la otra situación que se pudiera presentar. ¿Qué atinan a decir los estudiosos, como le decía yo ahorita, del hebreo antiguo? Lo poquito que saben, porque no se saben todo. No existe ya ningún natural que hable, ningún mortal que hable este idioma. O sea, los idiomas son cambiantes, van evolucionando. Simplemente el español ha evolucionado el mundo. El inglés también. Ok. ¿Qué podemos pensar de todas estas situaciones que vienen escritas, que son terribles en el Antiguo Testamento y que hablan de que es Yahvé el que mueve todas estas situaciones? Mire, no me voy a ir con asuntos así muy profundos de la situación de sucesos, pero sí quiero que ponga mucha atención en qué puede afectarnos a nosotros en cuanto a la traducción y presentarnos un Dios totalmente distinto. Fíjese, un suceso. Cuando Moisés, o sea, no le ponga tanta atención al suceso, póngale atención a si la traducción está equivocada y qué es lo que nos llega a nosotros. Y ahí se da usted cuenta. Cuando Moisés le pide permiso a Faraón de sacar al pueblo, ir a rendirle servicio sagrado a Yahvé, allá a una montaña, y Faraón dice, está bueno, hombre, ya, hombre, ve, llévate toda tu gente, pero regresa. Ok, está bueno. Allá van. Cuando ya salen, lo que está escrito en el Antiguo Testamento dice, y Yahvé hizo que el corazón de Faraón se endureciera. O sea, Faraón de manera natural dijo, sí, hombre, vayan. Pero luego, ¿por qué habla acerca el Antiguo Testamento de que el corazón de Faraón se endureció y le dice a sus séquito y a sus guerreros, vayan y tráiganmelos de regreso? No, yo no los puedo dejar ir. Dice, hizo esto para poder mandar traer la plaga y que vieran su poder. O sea, intervino en la forma de pensar de Faraón, hizo duro su corazón. Entonces ya ahí, no me interesa tanto el hecho, me interesa, estaba viendo en este erudito en traducción hebrea, él dice que la Biblia literalmente dice, y su corazón se puso como a pensar, como que empezó a machacar la idea y dijo, no, según la traducción hebrea, según lo que dice este traductor. Pero a lo que nos llega a nosotros es que mismo Yahvé hizo que se le pusiera el corazón duro. ¿Cuál es la verdad? Faraón mismo le dio vueltas al asunto y dijo, óyeme, no, porque voy a obedecer. Esas veces que uno le da otra estudiada a una decisión, dices, no, sabes que siempre no. Y puede ser. Eso dice un traductor hebreo. Pero lo que nos llega a nosotros es que el corazón se le hizo duro. Pero que Jehová o Yahvé y él mismo hizo que se le pusiera el corazón duro. Entonces Yahvé interviene con tus propias decisiones, se te mete en tu alma y te dice, no hombre, no los dejes ir, porque si no, no tengo oportunidad de mostrar que soy bien poderoso y puedo mandarte plagas. Bueno, esto mismo hizo 10 veces, que fueron las 10 plagas. ¿Le gusta a usted esta forma de actuar de este Dios en caso de que sí sea así?
O le gustaría pensar, está mal traducida la Biblia y en realidad Yahvé no tuvo nada que ver con esto y es cuestión de traducción. La traducción está equivocada. No la traducción de las Santas Escrituras, no. La traducción del hebreo, arameo, al griego y luego del griego al latín y luego del latín al inglés y luego del inglés a todo lo demás que conocemos. Imagínense todas las manos que pasó y nomás le estoy mencionando los pilares más importantes de la traducción que se hizo de la Biblia. ¿Cómo nos llegó? Punto a favor de Jehová, el pensar o de Yahvé, el pensar que a lo mejor está mal traducida, pero no me quiero ir nada más con este punto. Quiero hablar sobre un punto bien interesante que seguimos perfilando a Yahvé. Este otro punto es dónde habitaba Yahvé. Usted recuerda que él manda hacer tanto su como tipo templo, tipo tienda de campaña, pero era su templo, donde la traían los israelitas ahí en el desierto. Había un lugar donde él bajaba, que era el arca y todo eso. ¿Se recuerda usted? En esos sucesos, se habla que Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Pero ¿qué dijo Jesús? Que a Dios no lo ha visto nadie jamás. O sea, ¿por qué esa diferencia? ¿Será cuestión de traducción? Esa es la pregunta. ¿Será cuestión de que están hablando de personajes diferentes? ¿Se fija que sí nos da oportunidad de empezar a buscar e investigar? Ya no nada más de leer como nos enseñan en ciertas sectas, en ciertas religiones, sino de investigar por tu propia cuenta. Te das cuenta que sí se puede. Te das cuenta que debemos de investigar. ¿Por qué dice ahí que Jesús dijo, ay, o sea, a Dios nadie lo ha visto jamás, ojo humano no puede soportar verlo, porque Él es el invisible, el superpoderoso, el todopoderoso, que todo está contenido en Él y que no, bah, todo así. Todo lo que habla acerca del superdios. El Padre de Jesús es invisible. Ningún ser humano puede verlo y seguir viviendo. ¿Y por qué cuando Moisés dice que Yahvé hablaba cara a cara con él? ¿Contradictorio? Muy contradictorio. Para pensarse. Punto número 2. Otro punto que quería yo hablar acerca de Yahvé es dónde residía Yahvé, porque ya tocamos el punto del tabernáculo, se llamaba. Cuando él le dice a Salomón que le haga su templo, que medía 25 metros de ancho por 90 de fondo, y bueno, más o menos, eso es más o menos lo que viene ahí. Casi todo el mundo sabe que Yahvé le pidió a Salomón que le hiciera un templo brutal, que luego todavía la gente lo sigue buscando porque se hablaba de tesoros incontables. Ok, porque Yahvé era muy fanático de las piedras preciosas, del oro, de la plata, de los artífices que hacían en la talla de todo aquello, porque él quería unas maderas finísimas, bueno, todo lo más opulento a nivel humano, lo que nosotros conocemos como humano. Volvemos al mismo punto, ahí volvemos a poner el subtema, error de traducción. Estaba hablando Yahvé en forma simbólica, estaba hablando literal que tenía que haber ese tesoro, que tenían que traer todos los tesoros para que le hicieran ciertos querubines y ciertas formas ahí, láminas de oro para cubrir el arca hecha de cierta madera. Te quedas, wow, hay que investigar, se da cuenta, hay que investigar. Bueno, bien, como estamos metidos dentro del tabernáculo, ya pasamos ahí por, bueno, del templo de Salomón, ya pasamos el patio principal, nos metemos a donde estaba la mesa de las propiciaciones, que ahí ponían los panes y los artefactos, el incenciario y todos los utensilios que eran de oro y de oro, todo así, todo fino, todo nice, ¿verdad? Podemos pasar ya hasta el fondo donde estaba el Santísimo, que era donde Yahvé habitaba. Este Santísimo dicen que tenía una oscuridad total. No podías verte la mano si la ponías enfrente de tu rostro.
así era. Porque la Biblia dice, acompáñenme a leer, Éxodo, es Éxodo 20, 21. Mire, el versículo 21 dice así más o menos. Dice, de modo que el pueblo se quedó a cierta distancia, mientras que Moisés se acercó a la nube obscura donde estaba el Dios verdadero. Sabemos que estaba hablando de Yahvé. Habla de que él se movía en una nube oscura. Habla de la oscuridad, que él vivía en oscuridad. Vamos a ver Deuteronomio 5:22. ¿Qué dice Deuteronomio 5:22? Que le dé apoyo a lo que estamos leyendo acerca de dónde habita Yahvé. Dice, y Jehová le dio a estos mandamientos con voz fuerte a toda la congregación de ustedes en la montaña, desde el fuego de la nube y las densas tinieblas, y no añadió nada más. O sea, habla en dos diferentes lugares, y como le puedo mencionar muchísimos, donde habla acerca de que Yahvé siempre se movía dentro de una oscuridad, dándole otra vez a la traducción, realmente, la traducción del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, del inglés al español, al alemán, perdón, me brinqué del griego, del latín al alemán, del alemán al inglés y del inglés a todos los demás idiomas que conocemos actualmente. Habla acerca de que Yahvé vivía en una densa oscuridad. Usted puede buscar referencias donde habitaba Yahvé y siempre va a hablar de la densa tiniebla, la densa oscuridad, siempre. Entre otros viene Salmo 18, 10 y 11, Deuteronomio 5, 22, el que yo le leí, Primera de Reyes 8, 12, Éxodo 20, 21, entre muchísimos textos más. Pero yo digo, bueno, error de traducción. Acuérdese dónde nos quedamos, dentro del Santísimo del Templo de Salomón. ¿Sabe usted que este Santísimo estaba en total oscuridad? Le mencionaba yo ahorita. Yahvé realmente vivía en oscuridad, porque dice que ese lugar fue hecho para que Yahvé estuviera ahí. Volvemos a la misma historia. ¿Realmente eso fue lo que se escribió? ¿Realmente Yahvé quería que se dijera eso de él? ¿Podría tener asociación la oscuridad con la luz? ¿Puede ser obscuridad porque representa el vasto universo? ¿O volvemos al error de traducción y hubo mano negra en la traducción? No sé si me explico, no sé si yo me doy a entender que a lo que yo me refiero es que volvemos a encontrar discrepancias. Si se habla acerca de que Dios es la luz inaccesible, inmarcesible y no sé qué tanto más, y que, pero inaccesible, o sea, ningún ojo lo puede ver. ¿Y por qué Moisés hablaba cara con él? ¿Por qué Moisés entraba al lugar donde estaba Yahvé, a las densas tinieblas, que todo el mundo le tenía bastante miedo? Pero Moisés no. Y Moisés hablaba con él cara a cara. Entre otros. Hubo otros que hablaron con Dios cara a cara. O sea, con Yahvé. Y luego el otro punto es de que él vivía en densas tinieblas. Y luego encontramos que literalmente el templo de Salomón había un sector, una área donde estaba en total oscuridad. Y luego nos ponemos a pensar por qué Yahvé vivía en total oscuridad si se habla de que él era un Dios totalmente luz. Un Dios totalmente, una luz que no podías tolerar. Porque simbólicamente se habla acerca de las tinieblas como un lugar feo, un lugar donde no hay ausencia de verdad, hay ausencia de
de lo bueno, que en este caso sería Dios mismo, de una espiritualidad buena, hay ausencia en esa oscuridad. Y todos asociamos las tinieblas con eso, tanto las literales como las simbólicas. ¿Y por qué se habla de que Yahvé habitaba en esas tinieblas? O sea, todo eso nos pone a pensar, a usted no lo pone a pensar, y aunque sea como ese hijo que le dice al papá, oye papá, es que eso que estás haciendo está mal. Y el papá te dice, ay, ¿sabes qué? Si te gusta, y si no, ahí está la puerta muy ancha. Es lo mismo, o sea, cuando nosotros decimos, oye, ¿por qué Yahvé hacía esto? ¿Por qué Yahvé hacía lo otro? Pues no, pues esto es lo que hay, mijo, esto es lo que hay, yo soy el Dios celoso y vengativo y todos los atributos que hemos visto, o no son atributos de fe, bueno, todas las cualidades que Dios tiene, y no podemos reclamar porque somos humanidad imperfecta, simples mortales, pero igual nos pone la puerta abierta, le caminas por la derecha y te vas derechito aquí como yo te digo, o está al lado izquierdo y ve ya lo que tengas que hacer tú, mija, disfruta lo poco o mucho que tengas que vivir. Como te dice tu papá cuando te ofrece la calle, que no te portes a la altura de lo que él te pide, aunque tú veas que él está cometiendo error. Aquí le decía yo, un punto a favor de Jehová es traducción, porque he estado investigando mucho acerca de la traducción de idioma. ¿Qué tal si lo que a nosotros nos está llegando es toda un compendio de situaciones erróneas, equivocadas? O toda una línea de escritura cambia tan solo con aplicarle un punto o una coma. Cambia todo el texto. Lo que parece algo favorable siempre no lo es. ¿Y qué tal si a Yahvé le han aplicado una mala traducción? Ups. ¿Sabe qué? Lo único que queda que es más para investigar. No nos alcanza la vida. No nos alcanza la vida. Ninguno de los estudiosos ha encontrado la respuesta. ¿Por qué nacemos? Si vamos a morir. Porque nacemos y dicen que al rato pues te va mal porque estás pagando lo que hiciste, y entonces porque nacen niños, desde que nacen están enfermos, pues porque los papás se portaban mal. O sea, no es justo, ¿no? Porque ¿quién va a pagar? O sea, la criatura que está enferma o el papá que cometió los errores. Todo eso está siempre bajo el condicionamiento de que si tú fuiste a una cierta iglesia, te enseñaron de cierta manera, lees la Biblia y la vas a aplicar así con el sesgo que te dejó la iglesia donde fuiste. Estuvimos dentro de la JW, lo leemos y lo aplicamos con el sesgo que nos dejó la JW. ¿Por qué no leerlo sin sesgo religioso y luego buscar qué? Porque habla unas cosas terribles de Yahvé cuando Jesús viene y habla de que él era bien bueno, que su padre era bien bueno. Entonces ahí es donde no encuentro por qué Jesús no es el hijo de Yahvé. O sea, no encuentro yo la coherencia a lo que Jesucristo nos estuvo explicando cuando estuvo aquí en la tierra con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Lo siento, pero por ahí va y seguimos investigando. Es material que nos haga pensar para investigación. ¿Ok? Muchas gracias por observarnos, dedito arriba, como le decía, y gracias por sus suscripciones. Bye.